Bueno, entonces, estamos en el décimo capítulo, perdón, en el 11º capítulo, perdón, vamos de nuevo, esperen que... Ahí estamos entonces en el 11º capítulo de los shiurim que estamos armando basados en el Derech Hashem, en el libro este del Ramjal. Y hasta ahora, o sea, fuimos viendo, o sea, cómo en cada uno de los capítulos, en cada una de las partes, es como que va profundizando un nivel más. Y en los últimos ya estuvimos viendo, o sea, salvo la semana pasada, estuvimos viendo cómo iba ya yendo directamente a cómo se va manifestando, digamos, toda esta providencia, toda esta supervisión a partir del hombre y los distintos aspectos de lo que significa la supervisión en el hombre. ¿Ok? Eso es un resumen muy general de todo lo que vimos hasta ahora. O sea, vimos desde por qué crea el mundo, o sea, cuál es el objetivo final de todo eso, y va avanzando y va metiéndose cada vez más, es como que avanza en una forma de espiral. ¿Qué significa avanzar en espiral? Que vos volvés a pasar por el mismo punto, pero con otra profundidad. O sea, parece en dos dimensiones como que estás pasando por el mismo lugar, pero si vos lo ves en 3 dimensiones, cada vez vas más hondo. ¿Ok? Entonces, de esta segunda parte estamos en el capítulo 5. Que dice respecto de cómo se manifiesta la providencia, o sea, cómo se manifiesta esta supervisión divina. Punto número 1, dice, hasta ahora se explicaron las reglas de esta providencia. O sea, y que ahora él lo va a dividir como en dos cosas generales. La primera es la evaluación de los sucesos, que es, denme un segundito, que es la ashkafá, sería en hebreo. Ashkafá sería como Hashem ve las cosas. Eso es la ashkafá. O sea, la manera de ver las cosas que él tiene. Y la segunda forma en cómo que es la regla esta de la providencia, de la supervisión divina, tiene que ver con la influencia que él hace, que es la ashpa'a, eso, y la influencia sería el impacto que hace. ¿Se entiende la diferencia entre las dos? O sea, la primera es cómo Hashem ve, y esa es la ashkafá. Y la segunda es cómo Hashem impacta, digamos, eso, o sea, esa forma, o sea, en que él impacta en nosotros, que esa es la ashpa. ¿Está? Entonces, dice, respecto de la ashkafá, o sea, de la evaluación de los sucesos, de cómo Hashem ve las cosas, ese es el punto número 2, dice, en esencia, vamos partiendo de la base, Hashem sabe todo. Entonces, partiendo de esa base es como va a empezar ahora a explicar el Ramjal, o sea, cómo va metiéndose en cada una de las particularidades. ¿Qué significa que sabe todo? Dice que no ignora nada, ni del futuro ni del pasado. Dice, ¿por qué? Porque todo lo que fue y será es siempre sabido por Hashem. Aún antes de la creación, él conoce los pensamientos de los seres humanos. O sea, nada es desconocido para Hashem. Todo es revelado y conocido para Hashem en todos sus aspectos y no es oculto en absoluto. O sea, todo esto es para darnos una idea, digo el último puntito de esto, dice, decimos que él examina las cosas cuando él juzga las cosas y decreta algo, o sea, durante un tiempo el que Hashem desea ejercer su influencia sobre esas cosas. O sea, que
todo esto de que Hashem sabe absolutamente todo es para que nosotros nos planteemos, o sea, cuando nosotros vamos a hacer algo, ¿cuál es el tema que tenemos con todo esto? O sea, nosotros sabemos de que Él quiere hacer algo. Que Él, o sea, es su deseo, es sus ganas, o sea, lo que sea. Ahora, Él sabe absolutamente todo. Entonces nosotros no nos podemos parar como que Hashem hay algo que no sabe. O sea, cuando se dice que nosotros estamos literalmente desnudos frente a Hashem, es que Hashem conoce hasta los secretos más profundos nuestros. Eso que nosotros no se los contamos ni siquiera a un amigo. Hashem conoce todo. Después vamos a ver cómo utiliza eso. Pero por ahora, o sea, saber esto en particular. ¿Ok? Punto número 3. Dice su influencia, o sea, esta la ashpa'a, el impacto que Hashem tiene con nosotros. Dice, ¿cuál es? Es que Hashem convierte su voluntad en el orden y acción que desea. Esa es la influencia de Él. O sea, Él influencia en nosotros a través de ordenarnos y generarnos, digamos, esa acción que desea para con nosotros. Entonces, ¿cómo hace todo eso? Dispone de fuerzas trascendentales y dispone de todos los mundos espirituales, como vimos en Shiurim anteriores, donde como Él va bajando, digamos, todas sus energías, digamos, de los mundos más espirituales hasta este mundo. De esa forma es que Hashem ordena y nos transmite, digamos, las acciones a hacer con este mundo. Entonces, Hashem estableció, dice, todo lo que creó en un orden de disposición y ramificaciones. O sea, Él desea que exista ese orden y así como también desea que existan esas ramificaciones con relación a la existencia de los seres creados. O sea, ¿qué significa esta ramificación de la existencia? Dice de que es la manera en que, o sea, cada una de las creaciones obtiene a partir de lo que ya le viene a este ser. ¿Qué significa? O sea, que yo puedo recibir algo y después de mí van a recibir otros y de esos otros van a recibir otros. Entonces, todas esas cadenas de ramificaciones. ¿Es por qué? Porque Hashem quiere que sea así. Entonces, lo que nosotros decimos muchas veces es que nosotros sabemos de que Hashem es el gran dador, digamos, en todo esto. Pero Hashem, cuando nos pone, digamos, en estos puntos, en estos lugares, quiere que nosotros también seamos dadores. Por eso es que nos pone como intermediarios también en estas cadenas de ramificaciones. O sea, no es solamente desde los mundos espirituales hasta que nos baja a nosotros, sino que nosotros también funcionemos como intermediarios de todo eso. Entonces dice, así como existe toda esa ramificación y todo eso, dice, de la misma manera, la desea con relación a la existencia y al funcionamiento. Entonces, todo esto tiene un motivo de ser, digamos. Entonces, Hashem envía su influencia, dice, sobre un ángel. ¿Por qué? Primero, ese ángel va a ejercer, digamos, su influencia sobre un ángel de un nivel inferior. Y así, nivel tras nivel, hasta que llega al mundo material. Nosotros sabíamos, por lo que habíamos visto en Shiurim anteriores, de que los ángeles eran los que mantenían un poco la estructura del mundo material. O sea, ¿por qué? Porque eran los que traían justamente desde los mundos espirituales. O sea, habíamos dicho que estaban por arriba todavía de los ángeles, estaba todo el tema de la Sefirot. Y que de la Sefirot, o sea, que son las fuerzas, digamos, trascendentales, de eso todavía se baja hacia los ángeles, porque las fuerzas trascendentales no tienen entidad, o sea, no saben qué, o sea, no tienen una existencia. Sin embargo, o sea, los ángeles sí tienen una existencia y saben de que existen. Entonces, las fuerzas trascendentales están por arriba todavía de todo esto y baja, o sea, se baja todo esto, ¿para qué? Para llegar hasta los ángeles
y mismo los ángeles hasta el mundo material. O sea, por eso los ángeles son los encargados, digamos, de mantener las cosas dentro del mundo material, como va a explicar ahora en el próximo punto. Entonces, esto de que un ángel, o sea, supervisa, digamos, o sea, y mantiene su influencia sobre otro ángel hasta que llega al mundo material, o sea, y así como decíamos que baja de nivel en nivel, dice, ¿esto para qué? Es para mantener o renovar algo según lo que fue decretado por Hashem. Hashem quiere que sea de determinada forma. Entonces, que eso se mantenga o se renueve, o sea, se cambie para mejor, va a depender del decreto de Hashem. Entonces dice, justamente, el mantenimiento de todo lo que existe en cada nivel proviene de Hashem. Hashem mantiene con su fuerza a todos los seres creados, así como sus ramificaciones. Dice, pero la realización de las acciones en el mundo físico conforme al orden de los seres creados es como se describió antes, de ángel a ángel. O sea, cómo se mantiene el mundo físico va a depender de acciones de ángel a ángel. O sea, de la influencia, digamos, de un ángel hacia otro. Cómo, o sea, Hashem lo mantiene en mundos superiores, es, o sea, en el mismo carácter, pero de otra manera. ¿Ok? Punto número 4. Dice, Hashem puso en la naturaleza de cada encargado, o sea, de cada encargado, le llamamos a cada ángel, la capacidad de continuar en su puesto y mantener lo que se le encomendó. Dice, y no podrá apartarse salvo que Hashem así lo requiera. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, nosotros tenemos un ángel que está encargado de los árboles. Pero está encargado desde que el árbol se empieza a hacer a partir de la semilla, o sea, de que se nutra, de que crezca, que dé buenos frutos, o sea, todo eso. Entonces, este ángel se va a esforzar por mantener a esos árboles, porque es, o sea, su misión en el mundo es esa. Ahora, nosotros también tenemos al ministro o al ángel del viento. Y el viento puede ser tan fuerte como que tire el árbol. Entonces, en este caso, dice, el ministro del árbol es dejado de lado. O sea, ¿por qué? O sea, porque es lo que decía antes, que no se puede apartar salvo que Hashem así lo requiera. Entonces, fíjense cómo con algo tan chiquitito, Hashem nos está diciendo de que cada cosa en el mundo está supervisada. Y cada acción que pasa es porque Hashem quiere que pase. No hay ni siquiera, como dice acá, un árbol que quede fuera de su supervisión. Escuchaba en un shiur en estos días, o sea, de que decía de que había un tzadik muy importante y que de golpe, o sea, fue y le picó un mosquito. Ese, o sea, que los bichitos estos se acercan a gente que no es tzadik, o sea, de que no, como que no podría ser esto, qué es lo que está pasando, o sea, cómo puede ser de esta forma. Y en realidad lo que nos está queriendo decir que es, o sea, que si hubo un mosquito que fue y picó a este tzadik, es porque ese mosquito y no cualquiera de los otros millones de mosquitos que hay en el mundo tenía destinado eso. Solamente ese mosquito en particular. Entonces significa de que si para un mosquito o para un árbol, como hablábamos acá, hay toda una supervisión, imaginémonos para el ser humano. O sea, que ningún acto nuestro está fuera de la supervisión. Ahora vamos a ver igual cómo lo va a ir explicando todo esto. Entonces, esta supervisión que decíamos es en distintos niveles. Dice, hay ángeles que están encargados de la naturaleza física. Dice que son los responsables de mantener todas las creaciones materiales, según, o sea, regidas obviamente por las leyes naturales. Y sobre estos,
o sea, sobre los que están directamente encargados sobre las cuestiones materiales, o sea, sobre la materia en sí, están los ministros encargados de los decretos de la retribución. ¿Qué son los decretos de la retribución? Recompensa o castigo. Entonces, los que están encargados de la recompensa y castigo están por arriba de los que están encargados de la materia misma. Eso es lo que nos está queriendo decir. O sea, ahí ya estamos viendo cómo hay un nivel y otro nivel. Que esto es lo que planteaba al principio del punto anterior. Dice, y obviamente que todo esto tiene un montón de detalles, okay, por eso, o sea, vos tenés uno dentro del otro. ¿Está? Punto número 5. Sin embargo, dice, Hashem examina todo. Dice, a los de abajo, a los de arriba, a las raíces y a las ramificaciones. Dice, y siempre toma en consideración la perfección general. Y esto se divide en los detalles de la creación según su preparación. O sea, según las acciones que tienen los seres creados. Dice, algunas personas o seres, digamos, para que llamémosle criaturas, o sea, en general, son acercados, otros son apartados, otros son purificados y otros son dejados en paz. Dice, todo esto según lo que se necesite para llegar a la perfección. De nuevo, volvamos a la raíz de todo esto. La raíz de todo esto es de que Hashem, o sea, conoce cada una de las acciones de cada cosa, o sea, no hay nada que esté sin supervisión. Entonces, si no hay nada que esté sin supervisión, sencillamente, o sea, no puede pasar, digamos, que nosotros podamos entender que alguna cosita quedó fuera de lo que Hashem quería que sea de esa forma. Es muy complicado ver y entender ese punto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que primero le va a venir a la cabeza? ¿Por qué salen mal las cosas? Que por eso es muchas veces que yo digo de reformular la pregunta, y es ¿por qué? No solamente el para qué obviamente que nos ayudaría mucho más a llegar, pero es ¿por qué o para qué yo estoy viendo mal eso? O sea, si todo lo que viene de Hashem es bien, y todo, según lo que estamos estudiando, nos acerca a la perfección, porque cada uno de los pasos de Hashem es justamente para llegar a esa perfección. Si está haciendo algo y yo lo estoy viendo para mal, significa que hay algo de que yo no estoy viendo, digamos, en todo esto. Ese es el punto, digamos, a entender. Eso es lo que quiero tal vez transmitir a partir de esto que está enseñándonos el Ramjal. Punto número 6. Dice, si Hashem quiere, puede modificar el orden de la creación y puede realizar milagros y maravillas en beneficio de la creación. ¿Por qué? Dice, Hashem no hace milagros porque no tiene otra opción. O sea, Hashem puede hacer que las cosas sucedan sin necesidad de los milagros. Como nosotros podríamos haber salido de Mitzrayim tranquilamente sin necesidad de los milagros, de las Makot y todo eso, o sea, podríamos haber salido tranquilamente. Ahora, si él alteró la naturaleza, o sea, y produjo esos milagros, dice, lo hace así porque es un beneficio para la creación. O sea, si la creación yo la quiero llevar a la perfección, y en este caso, sacar a Israel de Mitzrayim es llegar a la perfección, entonces los milagros en realidad son ¿para qué? Para beneficio de la creación. Entonces es entenderlo de otra forma. No es que pasa el milagro, sino que el milagro Hashem lo está haciendo, Hashem está haciendo en contra de la naturaleza, porque hay algo de que va en beneficio de lo que es la creación en general. Entonces vienen los jajamim, los sabios, y preguntan, dicen, entonces, ¿qué significa
que Hashem puso condiciones definidas para toda la obra de la creación. Esto está en Bereshit Rabá. Y explican, dice, no es que no puede cambiar, sino que al momento de la creación, Hashem mostró las raíces de todas las cosas creadas, o sea, las raíces espirituales, lo que se llaman también las fuerzas trascendentales, que son, como dijimos antes, las sefirot. O sea, les mostró la esencia y la verdadera naturaleza, y el propósito por el cual fueron creadas. Eso fue al inicio de todo. Dice, por lo tanto, la creación en ese momento y todos los seres creados comprendieron y entendieron que todo estaba dirigido hacia la meta del bien verdadero. Entonces, ese es el objetivo y es lo que venimos hablando incluso cuando decíamos con respecto al hombre hace 2 capítulos. ¿Qué es lo que hablábamos? Decíamos de que el bien verdadero, ¿cuál era? Era pegarse a él, era estar con él por el resto de la eternidad. Entonces, para ese bien verdadero tengo que hacer ciertas refinaciones, no podía llegar cualquiera, ya todo eso es lo que hablamos en otros shiurim. Pero entonces, o sea, si yo ya entendí de que ese es el bien verdadero, tengo que hacer llegar a la creación a eso. Entonces, dice que cuando comprendieron y entendieron todo esto, y, o sea, toda la meta estaba dirigida hacia el bien verdadero, dice que se alegraron también. Dice, ¿por qué? Porque Hashem les muestra que desea que toda la creación comprenda y acepte con alegría la función y el objetivo de la existencia. Entonces, a esto se refieren los sabios cuando dicen toda la creación fue creada con conocimiento propio. Esto está en Rosh Hashanah y está en Julín también, en la Gemara. Dice, y cuando Hashem les reveló, dice esto, la verdadera esencia y naturaleza y el verdadero objetivo, también les mostró que para llegar a la perfección requerida, que sean realizadas con ellas milagros para Israel o para los justos de entre ellos en determinado tiempo. O sea, los milagros que pasan, o sea, por eso a Israel le pasan un montón de milagros, o tal vez vemos milagros que no le están pasando a Israel, que le pasan a algún tzadik, es porque es beneficioso para la creación. ¿Para qué? Para llegar al objetivo verdadero. ¿Está? Entonces, todo esto que venimos hablando, dice, se refiere a las raíces superiores. Dice, pero luego continuó la ramificación de las cosas y fueron establecidos en el mundo físico en la forma adecuada también. Dice, y cuando Hashem lo requiera, decretará a los encargados que cesen su función y cambien, por ende, el orden natural. Dice, y ese decreto puede llevar de distintas formas, todo dependiendo de las circunstancias de cada momento. Entonces, ¿qué es lo que está abriendo? Está abriendo como el abanico para decir, no es que ya no puede haber milagros, no es que la naturaleza se pueda llegar a cambiar o no, sino que en realidad lo que nos está diciendo es, cuando Hashem lo requiera adecuado, directamente lo que va a hacer es baja la orden al ministro al ángel que se encarga de esto, o al que está supervisando, digamos, toda esta tarea, y va a llegar, digamos, a la acción directa. Pero todo es porque Hashem lo requiere de esa forma. ¿Ok? ¿Hasta acá? Vamos ahora con el capítulo 6, que es respecto del orden de la providencia, o sea, de la supervisión divina. Y ahora vamos a ver un poco esto que veníamos hablando hasta recién. O sea, nosotros hasta ahora vimos cómo Hashem con su conocimiento de todo maneja absolutamente todo. O sea, qué es lo que significa manejar todo eso. Y ahora se va a meter más en particular de cómo es el orden dentro de todo esto. O sea, cómo Hashem maneja los distintos juicios, digamos, que hay en los distintos niveles. Punto número 1. Dice, Hashem dispuso todo para que la conducción se asemeje en su orden a un reino terrenal.
O sea, el famoso de como es abajo, como es arriba es abajo. O sea, que Hashem hace todo, o sea, para que nosotros veamos en el mundo material y sepamos que en el mundo espiritual se maneja de una forma similar. O sea, por eso muchas veces se dice que el mundo terrenal es la alegoría de cómo es en el mundo espiritual. Entonces, respecto al juicio por las acciones del hombre, dice, el hombre tiene libre albedrío, o sea, puede hacer un montón de acciones. Dice, como también, dice, a lo que corresponde que también cambien el mundo y sus criaturas. O sea, va a tener acciones que son por libre albedrío. O sea, nosotros estamos hablando del juicio. El juicio puede venir por dos cosas. Puede venir por las acciones que hace por el libre albedrío que tiene, y también por las acciones respecto a lo que él se le pide de que cambie el mundo y a las criaturas. O sea, unas son que eligió hacer eso y las otras son a través de lo que él tenía que hacer, o sea, para poder afectar al mundo. Entonces, en Berajot, en 58a, dice, el reino celestial se asemeja a un reino terrenal. Entonces, ¿qué significa esto? Hay corte de justicia y cuerpos deliberantes y todos sus procedimientos y estatutos. O sea, todo esto existe, o sea, lo que nosotros vemos acá en los juicios, existe acá porque existe arriba también. Dice, y Hashem estableció distintos tribunales formados por entes espirituales, ordenados en determinados niveles y órdenes específicos. Dice, ¿para qué? Para que sean traídos todos los casos que deben ser juzgados y en base a su decreto ocurran después las cosas. ¿Tenías una pregunta? Ah. Entonces, ya de movida empezamos a entender un poco por qué es que figuran estos tribunales celestiales. Nosotros siempre nos acordamos de los tribunales celestiales cuando en Rosh Hashanah y Kippur, pero funcionan todo el año, no funcionan solamente ahí y no tienen feria, y no tienen feria tampoco, así que complejo. Punto número 2. Dice, Hashem se encuentra en todos los cuerpos deliberantes e influye en ellos y hace que capten la esencia verdadera de cada caso para que el juicio sea verdadero. Una cosa es que Hashem influya dentro de una corte y otra es la otra parte que puede tener, que él directamente esté al frente, o sea, que presida la corte. ¿De dónde sale esto? Dice en Melahim, o sea, en Reyes 1, en capítulo 22, pasú 19, dice, he visto a Hashem sentado en su trono, y todo el ejército celestial estaba parado a la derecha y a la izquierda. A la derecha es la defensa, y a la izquierda son los acusadores. Entonces, o sea, estamos hablando de las dos, o sea, puede Hashem directamente, o puede ser directo que Hashem influya, pero no sea directo el celestial. Dice, pero el juicio de cada persona es preciso. Dice, para cada persona existen distintos argumentos para distintas situaciones. Dice, por lo tanto, un hombre puede ser juzgado de distintas maneras según los caminos de la justicia. O sea, no siempre va a ser lo mismo y no siempre va a ser ante la misma cosa lo mismo para dos personas distintas. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su propio juicio en todo esto. Dice, y cada acción puede tener un aspecto en su defensa o en su acusación. O sea, nosotros muchas veces tomamos la acción como buena o mala, o sea, como está bien o está mal, pero cuando nosotros nos presentamos en un juicio, hay que ver si esa acción qué es lo que generó también. O sea, si tuvo cosas positivas que generó todo eso, va a tener defensores. Si tuvo cosas negativas, va a tener acusadores. Entonces, o sea, voy a tener un poco y un poco, y por eso no es lo mismo para cada persona. O sea, que un tzadik tal vez haga un
un acto de bajeza, no es lo mismo que lo haga una persona que recién está volviendo en Teshuvá. O sea, como que de una persona se le espera determinada cosa, y por eso es que para cada persona es preciso. O sea, no nos olvidemos de dónde parte todo esto, el inicio del capítulo anterior, que decía, Hashem sabe todo. Entonces, como decíamos recién, que cada acción puede tener un aspecto en su defensa o en su acusación. Dice, porque todas las cosas en el mundo están compuestas de distintas facetas y distintos aspectos. O sea, cada ángel presenta y representa acciones para la acción que lo creó. Y en cada acción hay aspectos de mérito y culpa a la vez. El hombre puede creer que realizó la acción por una razón y que después termina siendo que en realidad lo hizo por otra razón. Dice, y cada ángel representa uno de los aspectos particulares de la acción del hombre. Entonces, es bastante complejo cómo es todo el sistema. Yo tengo al hombre, que es el que termina haciendo la acción, pero el ángel que permitió que esa acción se haga, también, o sea, es el que va a venir, digamos, como defensor. Y si tuve un ángel que quería impedir esa acción, va a venir como acusador. Después, obviamente, lo que termina pasando es la acción en sí, por eso voy a tener una parte que es de lo que decía acá, de culpa, y otra parte que es de mérito. O sea, por ejemplo, hice, no sé, ayudé a un pobre en la calle. Buenísimo. ¿Coincidimos todos? ¿Es una acción de mérito? Bueno, ayudé a uno y al que estaba al lado, no. Entonces empieza a ver, o sea, en qué nivel estoy yo. ¿Podría haber ayudado a los dos? ¿Podría haber dividido la ayuda y ayudar a los dos? ¿Podría haber hecho alguna otra cosa más, o sea, para tratar de ayudar al otro también? ¿Por qué juzgué de que este era más meritorio que el otro? O sea, entonces, cuando empiezo a ver todas las cuestiones en todo esto, ¿yo puedo engañar en un juicio? Sí. ¿Yo puedo engañar a Hashem? No. Esto es el punto crucial de Hashem sabe todo. Dice, todos estos aspectos, digamos, todas estas cosas compuestas, estas distintas facetas y todo eso, dice, todos estos aspectos verdaderos se revelan en las cortes celestiales y a cada ángel. Por lo tanto, el caso es juzgado conforme a todos los aspectos verdaderos y el veredicto emitido es el más apropiado. Por eso es que a los ángeles también se les da toda la información. Porque acuérdense, los ángeles son nuestros acusadores. Cuando nosotros hacemos una buena acción, o sea, se dice en la Torá de que nosotros generamos un defensor. Y cuando hacemos una mala acción, generamos un acusador. Acá tenemos cómo se manifiestan posterior a todo eso. Si bien, o sea, el veredicto emitido, como decíamos recién, por toda la información es el más apropiado, dice la sentencia final es impartida por quien es el jefe de la corte. Que como nosotros vimos recién, podía ser Hashem o podía que no sea Hashem. Dice, si Hashem la preside, da a cada integrante de la corte la posibilidad de argumentar. No, trae en el Tratado de Berajot trae solamente esa partecita que decíamos antes al principio, que el reino celestial se asemeja a un reino terrenal. No, esto es todo un desarrollo del Ramajal directamente. Punto número 3. Dice, según lo anterior, entendemos que Hashem no juzga según su conocimiento, sino en base al sistema que quiso y estableció para este fin. Importante este punto. Vamos a llegar al final y ahí lo vamos a entender un poco mejor. Dice, además se estableció que en ningún caso sea juzgado en ninguna corte hasta que sean llevados delante de él los encargados encomendados. O sea, hasta que no se presenten los ángeles, sobre todo los ángeles defensores, o sea, que son los que hicieron de que esa acción llegara a su fin.
Dice, Hashem encomendó a los ángeles que supervisen toda cosa que ocurre en el mundo y que estos lleguen a la corte celestial y testifiquen lo que percibieron y lo que les fue revelado. O sea, todo esto no tiene que ver con el conocimiento de Hashem. Dice, porque no necesita nada de todo esto, porque Hashem sabe todo siempre. Dice, y según esto, o sea, según este orden, es que es conducido el mundo realmente. O sea, si nosotros fuésemos juzgados por lo que sabe Hashem, créanme que vamos todos en cana. No zafamos de una. Pero Hashem, ¿qué es lo que hace? Hace el juzgado para que pueda haber defensores y por eso no juzga por lo que sabe, sino por lo que se presenta. ¿Eh? Se puede presentar, pero vos podés tener más defensores que acusadores y el veredicto va a quedar a tu favor. Cuando uno es una mensual y del otro lado hay algo malo, sí. ¿Tiene el mismo peso o es? No sé si tienen el mismo peso. Uno por eso tiene que tratar de hacer lo mejor, la mejor cantidad de cosas buenas posibles. No sé si es el mismo peso que se le dice, pero, o sea, ahora vamos a ver, o sea, cuando aparezca, porque ahora va a aparecer el Satán también en todo esto, y ahí vamos a ver un poquito más cómo juega él, cuál es el juego de él en todo esto. Entonces, todo esto que dijimos recién, o sea, se alude en distintos psukim que aparecen en la Torah. En Bereshit, Bereshit 11.5 dice, y Hashem bajó a ver. O sea, ¿esto en qué parte es? Torre de Babel. Después está en Iob 1.6. Dice, y vinieron los ángeles a presentarse. En Sejaria 4.10 dice, los ojos de Hashem reconocen toda la tierra. Y también en Sejaria 1.10 dice, estos son los que Hashem ha enviado a merodear por la tierra. Y hay un montón de pasajes así en la Torá, o sea, como que hacen estas alusiones, o que Hashem está supervisando directamente, o que manda a alguien a que lo haga. Dice, todos estos pasajes a qué aluden, dice, a los caminos de conducción conforme a la orden que Hashem estableció. Dice, los ángeles que supervisan y testifican, ¿qué son? Son los ojos de Hashem. Entonces, cuando nosotros entendemos todo este sistema, o sea, nosotros tranquilamente podríamos decir, es lo que empezó el capítulo anterior diciendo, Hashem sabe todo. Entonces, si Hashem sabe todo, me podría dar por vencido, ya está. O sea, ante la sabiduría de Hashem, que sabe lo que hay profundo en mi corazón, no puedo hacer nada. Hashem lo que nos está diciendo es, no, podés. Vos haces buenas acciones, vos haces las cosas bien, vas a generar, o sea, defensores en vos, vas a generar ángeles que te defiendan. En el juicio vas a tener más defensores que acusadores. Vas a salir bien en el juicio. O sea, es como que no es hecha la ley, hecha la trampa, sino que como Hashem sabe que no somos capaces de eso, o sea, que no hay ningún hombre que esté 100% limpio, nos da las herramientas para que nosotros podamos alcanzar eso. Te dice, si vos, de otra forma lo que nos está diciendo es, si fuese por mi conocimiento acerca de ustedes, créanme que no pasaría. Pero como sé que no van a pasar, les estoy dando un método en el cual pueden pasar. Genérense ángeles defensores. Genérense, o sea, energías positivas, digamos, en todo esto que permitan que el juicio lo incline a su favor. ¿Ah? Y todo esto nosotros lo veníamos hablando y es lo que empieza, incluso lo trae de la Guemará y todo, o sea, que dice de que la semejanza, digamos, entre los dos mundos, entre el mundo, la corte celestial y el mundo terrenal.
Dice, la semejanza entre todo esto y lo que ocurre en el mundo terrenal es solo referido al orden del proceso. O sea, porque dice, es en la forma, no es exactamente igual. Dice, en el mundo físico, este procedimiento es realizado en una forma acorde a la percepción y esencia de sus miembros. Mientras que entre los seres espirituales es realizado por su percepción y esencia particular. O sea, en uno está tomando, digamos, a cada una de las cosas y en el otro se toma la esencia de cada una. Entonces, parece lo mismo, el proceso es todo lo mismo, pero si vemos la individualidad de la cosa, dentro del mundo físico es como que es todo, dentro del mundo espiritual es solamente la persona, o sea, es a nivel individual. Entonces, o sea, es mucho más complejo que solamente un juicio y nada más. ¿Está? Punto número 4. Dice, Hashem estableció al Satán. Dice, y su función es exigir el juzgamiento en las cortes. Eso es lo que viene a hacer el Satán. Dice, cuando él exige que se juzgue a alguna persona, o sea, ¿por qué se dice que el Satán hace el mal? Porque no espera a ver si la persona, o sea, si eso no es. No, que haya juicio ya. Si hay juicio ya y la persona no hizo suficientes méritos, o sea, hice una cosa mala y viene y dice, júzguenlo. ¿Tengo defensores? No tengo defensores. Voy al horno. Entonces, la idea de que aparezca esto de esta forma es entenderlo, o sea, para que el Satán, o sea, lo que quiere es que haya un juicio rápido, o sea, que haya en el momento un juicio. O sea, que cuando él dice que exige el juzgamiento, aparecen jueces y juzgan. Pero Hashem hizo que nadie sea llevado a juicio sin ser inculpado por su acusador. Dice, aunque Hashem conozca tus pecados, si no tenés un acusador que diga que vos hiciste, no hay juicio. O sea, el Satán no es acusador. Entonces, y dice también que respecto de la acusación del acusador, estableció reglas y procedimientos de cómo y cuándo es formulada esta acusación. Entonces dice, por ejemplo, en Bereshit Rabá, dice que el Satán acusa en momentos de peligro. O sea, que en momentos en los cuales la persona puede estar en peligro, que puede estar, o puede haber un peligro, digamos, para la sociedad, tal vez. O sea, no solamente para la persona, porque la persona también puede afectar a la sociedad en sí. Entonces, no solamente nos favorecen el juicio, sino que cuando viene, o sea, el Satán y dice júzguenlo, si no hay acusador no hay juicio. ¿Entendemos ahora un poco cuando decimos de que todo lo que Hashem hace es para bien? O sea, de que todo lo que quiere es darnos un bien en serio. Que incluso en estos momentos en los cuales nosotros diríamos son los más heavy, o sea, son los más complicados, Hashem trata de hacernos nada lo más fácil posible. Punto número 5. Dice, todos estos conceptos relacionados con el juicio, tanto en general como en particular, tienen reglas y leyes específicas. Y dice, respecto de los tiempos del juzgamiento, está escrito en Rosh Hashanah, es en la Gemara esto, en el 16a dice, el mundo es juzgado 4 veces en el año. Dice, y otra cosa que dice también ahí en la Gemara, que el rey entra para ser juzgado primero antes que se incremente su furia. Entonces, todo esto es para decirnos que cómo Hashem va dirigiendo cada una de las acciones dentro del mundo. Cada cosa que nosotros, o sea, no solamente que nosotros, sino que se hacen en general en la creación, tienen un objetivo.
hoy el Ramjal nos da directamente, o sea, la fórmula de cómo salir bien en el juicio, directamente. O sea, no te está diciendo no vas a tener juicio, no, vas a tener juicio. El tema es, ¿cómo vas a hacer una vez que sabes que tenés que hacer juicio? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo te vas a manejar? ¿Agarro, voy, me presento así, sin nada? No, tengo que tratar de tener, o sea, cosas a mi favor. ¿Ah? ¿Dudas? ¿Cómo? Porque en momentos de peligro, generalmente la persona no razona. O sea, vos fíjate, en un momento de peligro, ¿cómo uno reacciona generalmente? No piensa. O sea, hace cosas instintivas. Entonces, cuando se maneja de manera instintiva, o sea, eso tiene que ver con... tiene que ver más que nada con cómo es, según la psicología, o sea, cómo es el cerebro, digamos, de la persona. El cerebro, el más profundo, digamos, lo que se llama el primer cerebro, o sea, que todavía la persona no estás hablando que está como pensando las cosas, sino que reacciona más, es el reptiliano. El reptiliano a qué se dedica, digamos, si puedo hacer un resumen muy rápido, más que nada, o sea, a lo que tiene que ver con las acciones, digamos, de supervivencia. Entonces, en un momento de peligro, voy a activar generalmente ese. Si activo ese, y estoy hablando del reptiliano, generalmente son reacciones. Y nosotros que dijimos que no, la realidad es que no tendríamos que reaccionar, sino que tendríamos que poder pensar cada una de las acciones antes de hacerlas. ¿Eh? No entiendo cuál puede ser el estado de reacción. Por ejemplo, o sea, cuando podría ser, no sé si se refiere a esto o no, podría ser cuando estás en peligro de vida. O sea, salvo, bueno, y te dicen te mato o haces esto. Está bien, pero la persona puede querer salvar su vida y, o sea, y la otra figura, o sea, que está bien de que vos quieras salvar tu vida también. O sea, pueden ser cosas más leves, o sea, pero que para cada persona sea un riesgo de vida. O sea... Bueno, lo mataban a los pacientes. Claro, por ejemplo, ¿entendés? Y estaban yendo y no, o sea, no había, digamos, un motivo ni nada, pero para eso era riesgo. O sea, incluso estudiar, o sea, en la época de la Inquisición, estudiar Torah era riesgo de vida también. Entonces, o sea, tenés esas cuestiones, o sea, que la Torah no dice respetar Shabbat o morir. Sin embargo, para cada uno en ese momento era un riesgo de vida. Entonces, mucho tiene que ver con la persona, cómo lo ve en ese momento. Y el Satán sabe cuándo es riesgo de vida, o sea, cuando es, no riesgo de vida, cuando es una situación de peligro, digamos. Y peligro puede ser, o sea, de que alguien sencillamente esté a punto de romper, digamos, una mitzvah o no. O sea, a punto de transgredir. Y eso es un momento de peligro. ¿Por qué? Porque si la persona está haciendo teshuvah y de golpe se le presenta algo, es un momento de peligro para la persona, porque puede caer en un pozo en el cual siga cayendo cada vez más bajo. Ahora sí, para quiero entenderlo, mientras yo te cuenta, pero digo, por ejemplo, una persona que hace teshuvah, empieza a comer caché, y los alimentos y demás. Sí. Bueno,
no es un momento de peligro, sí. Es un momento de peligro, porque la persona está yendo en contra de lo que debería hacer. O sea, y en realidad, ¿por qué es un momento de peligro? Porque vos lo dirías, está bien, para una persona que recién está empezando a comer kasher, tal vez no sería un momento de peligro, pero para él que ya está comiendo kasher, es un momento de peligro. ¿Por qué? Porque una vera lleva a otra vera. O sea, una transgresión lleva a otra transgresión. Entonces, te va a ir haciendo descender cada vez más. Por eso es que se mete, digamos, en el momento de peligro o llamémosle de duda. Que ese es el momento, o sea, la duda es el momento de peligro. ¿Está? Bueno, si no hay más dudas, nos vemos entonces la semana que viene. Chau.